Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola amigos y miembros de Iglesia Palabra Pura, soy Adriana Lemes, pastor y maestro de este ministerio y te doy la bienvenida a Blaze News con las noticias del último tiempo. Estamos en este momento en el mundo en una batalla grandísima entre los que están en contra de la doctrina judeocristiana y los que estamos en la doctrina judeocristiana. Los que estamos en la doctrina judeocristiana estamos dando una batalla cultural en medio de las naciones, sobre todo en Occidente que vino a ser minado por Satanás y atacado para tumbar nuestros principios. Y nosotros como cristianos, como nacidos de nuevo, como salvos, debemos pelear dentro de nuestras naciones para que la verdad sea establecida, y la única forma de hacerlo es abriendo nuestra boca, no callando, participando en todas las áreas de la sociedad. Por eso doy gracias a Dios por personas en la montaña de las artes tan importantes como Mel Gibson, que está dando la pelea desde ahí. Con su película La Pasión de Cristo, es una de las mayores películas hechas con una cercanía a la realidad de las escrituras realmente grandiosa, y por eso ha servido como una película evangelística alrededor del mundo. También muchísimas personas se han convertido a Cristo después de ver la película, lo que los ha llamado a leer las escrituras, a reconciliarse con Dios, a restablecer su relación con Dios. Muchas personas que la habían perdido cuando vieron gráficamente esta película, que en realidad solo se acerca un poco al sufrimiento de lo que Jesús tuvo que padecer para darnos nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Solo un poco, porque Mel Gibson dijo que si en realidad él hubiera traído lo que la escritura dice de la flagelación a nuestro Señor Jesús, de la tortura que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, no hubiera sido permitida su película al aire, y por eso solo pudo traer algo que se acercara para que pudiera ser transmitida. Y ahora Mel Gibson está trayendo la película La Resurrección, que vendrá el próximo año, en el cual yo le estoy dando bastante propaganda, pues conociéndolo a él y la batalla cultural que está haciendo. Y cuando digo batalla cultural es porque Mel Gibson, al convertirse a nuestro Señor Jesucristo, en realidad lo está haciendo de corazón, invirtiendo su talento, invirtiendo dinero para traer la verdad a este mundo. Y por eso también Mel Gibson ha sido un grandísimo crítico del Papa Francisco, del actual Papa, porque se ha hecho bastante amigo del arzobispo Carlo Mario Vigano, en el cual están denunciando lo que está pasando con la Iglesia Católica, cómo la están minando y destruyendo desde adentro. Pero él, a través de su película La Resurrección, que traerá en el 2027 2 partes, viene a hacerla también completamente escritural. Ya nos están dando pinceladas de lo que va a traer, nos dice este post de Mel Gibson de la película. Mel Gibson, sobre su nueva película La Pasión de Cristo, dice: para contar la historia correctamente necesitamos empezar con la caída de los ángeles. Necesitamos mostrar el infierno, necesitamos mostrar el Seol. He estado pensando en ello durante mucho tiempo, no va a ser fácil, pero lo intentaré. La resurrección de Cristo. Parece que esta película, las 2 partes, va a empezar
gráficamente mostrándonos Mel Gibson la caída de Satanás, la caída de los ángeles. Esto yo creo que nunca lo hemos podido ver en un formato a nivel película con toda la tecnología que tienen ahora, en el cual, si es así, esto va a ser muy, muy impactante. No solamente nos dice que hablará de la caída de los ángeles, sino que hablará del infierno. Algo que mucha gente en este momento no quiere tener conciencia de que somos seres humanos y somos eternos y pasaremos nuestra eternidad o con Cristo o en el infierno, pero no hay un punto medio. Y esta película seguramente va a traer conciencia en este aspecto, y por eso llamo a todos los miembros de Iglesia Palabra Pura que se preparen para que veamos la película La Resurrección de Cristo el próximo año. 2 partes que, conociendo ya lo que logró con la Pasión de Cristo, seguramente lo que va a lograr con la Resurrección de Cristo va a ser impresionante, pues vamos a poder seguramente acercarnos en lo que hemos leído en nuestra escritura, pero ahora verlo visualmente. Así que tengo gran expectativa. Seguramente será una película evangelística y sobre todo una película llena de revelación que llamará a las personas a sumergirse en la escritura, que es la verdad, para mirar, comprobar y llegar a la conciencia de que necesitamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias a Mel Gibson por dar esta dura pelea en medio de la porquería que se está viviendo en el mundo, utilizando la montaña de las artes para traer a personas a Cristo. Me parece fascinante. Siguiente noticia. Vamos a pasar a Rusia con Vladimir Putin. Hay algo que hay que admirarle grandemente a Vladimir Putin y es su defensa a la iglesia rusa, a la iglesia ortodoxa rusa, que es una iglesia con una historia impresionante. La iglesia ortodoxa se separó de la iglesia católica hace más de 1000 años. La iglesia ortodoxa rusa nació aproximadamente a finales, o se separó a finales del año 900 después de Cristo, por lo tanto tiene una historia antiquísima. Ellos no reconocen al Papa como autoridad, sino que ellos tienen sus propios patriarcas, y la iglesia ortodoxa rusa es supremamente grande. Creo que tiene más de 100 millones, casi 200, tal vez 150 millones de seguidores en Rusia, principalmente Moldovia y también Ucrania. Esta iglesia tiene sus propios patriarcas. Es una doctrina que reconoce la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la única salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Vladimir Putin es un gran defensor de la iglesia ortodoxa rusa. Como su nombre lo dice, ortodoxa rusa, es rusa. O sea, es una iglesia en que ellos, aunque tenemos diferencias doctrinales, ellos de esa iglesia no se van a mover. O sea, lo que les quiero decir es que la respetan a tal punto que es muy unida al Estado, la iglesia. Y Vladimir Putin ha hecho algo que deberían hacer en todas las naciones todos los presidentes. Lo que deberían hacer en Estados Unidos el presidente Trump, si estuviera en su poder hacerlo, aunque obviamente sé que esto no le compete al presidente, sino que se tendría que ir a la Suprema Corte esto. Lo mismo en Colombia, y es que Putin sacó esta semana, dame la noticia, esta semana sacó: Rusia ha convertido el culto a Satán en un delito con pena de hasta 8 años de prisión. Esto me parece espectacular. Ningún país, ninguna nación debería aceptar como religión el culto a Satanás. Debería ser prohibido exactamente como Putin lo está prohibiendo, con pena de cárcel a 8 años. Satanás solo viene a robar, matar, destruir, tergiversar,
confundir, traer caos, destrucción. Nada tenemos que ver con Satanás, ni una nación podría permitir eso. Por eso es el colmo que en Estados Unidos hayan iglesias a Satanás. Lo mismo en Colombia, hay una iglesia a Satanás cerca en el eje cafetero. ¿Cómo es posible de que esto esté abierto y no tenga una pena de prisión? Pues excelente, un aplauso para Vladimir Putin, que hace esto, y no solamente en la iglesia a Satanás está prohibido, sino que también Vladimir Putin, dame la siguiente noticia, Rusia encarcela al dueño de un club nocturno LGBT y a 2 empleados bajo la prohibición del movimiento LGBT. Rusia ha designado oficialmente a los partidarios del movimiento LGBT como terroristas. Señoras y señores, solo hay hombre y mujer. Todo lo que traiga algo contrario está buscando la destrucción de la nación. El paso el cual está dando Rusia en este momento es declarar al movimiento LGTB partidario de un movimiento terrorista, porque el movimiento terrorista busca la destrucción dentro de la nación. Miren los pasos que está dando Rusia. No es posible que en otros países se crea que se debe darle más derechos, más libertades a minorías cuando la ley debe ser igual para todos. Igual. En Estados Unidos, la destrucción que está trayendo el movimiento LGBT, no solo en Estados Unidos, en todas las naciones donde este movimiento ha llegado a tratar de cambiar absolutamente todo. Por eso lo que está haciendo Rusia es bastante encomendable. Rusia se ha dado cuenta, obviamente, de lo que este movimiento está haciendo en toda la Unión Europea, no solamente en la Unión Europea, sino en Reino Unido, lo que está haciendo en América, y Rusia se está blindando y lo está haciendo muy bien. Los demás países deberían tener así como los pantalones que tiene el presidente Trump para decir, no reconocemos sino hombre y mujer. Es lo único que puede empezar a traer orden en una nación cuando no se permite la tergiversación del lenguaje ni el reconocimiento de otros géneros, que es antinatural, por Dios. Entonces, realmente encomendable. Y algo de Rusia en la prohibición que tiene de esta iglesia de Satanás me parece importantísimo, porque en Rusia también está prohibido el aborto. Usted sabe que dentro de la iglesia satánica, una de sus doctrinas es el abortar, y ¿sabe qué dice la iglesia satánica acerca del aborto? Déjame ver esa imagen. Dice, templo satánico, el aborto es un ritual religioso. Déjame ver la noticia. Dice, el templo satánico ni siquiera intenta disimular. Ellos abiertamente promocionan el aborto como un ritual religioso con instrucciones para recitar. Mira lo que dicen para cuando van a hacer un aborto. Dicen, por mi cuerpo, mi sangre, por mi voluntad, así será. Increíble. Es una inversión demoníaca directa de la Eucaristía, donde Cristo sacrificó su propio cuerpo y se sometió a la voluntad del Padre para que nosotros pudiéramos vivir. El aborto exige el sacrificio del cuerpo de un niño completamente inocente para cumplir la voluntad de la madre. Finalmente están diciendo la parte que antes callaban. Esto nunca ha sido sobre atención médica, es una batalla espiritual clara y sencilla, y no vamos a detenernos hasta acabar con el aborto en nuestra generación. Que así sea. Y Rusia, felicitaciones, porque te estás blindando como nación. No estás permitiendo esta porquería. Esta porquería los globalistas, como lo vimos en la Agenda 2030 hace bastantes años, lo vimos en el 2020, en esa época, la Agenda 2030
una de sus máximas es la destrucción de los valores tradicionales de América, o sea, la destrucción de los valores judeocristianos de América. La Agenda 2030, el globalismo sabe que para poderse plantar en el mundo necesitan la destrucción de Estados Unidos, y la destrucción, por ejemplo, de Estados Unidos no vendría sin que primero se destruya lo que es la doctrina judeocristiana. Y dentro de este globalismo, dentro de esta agenda, estaba la incursión de templos satánicos, movimiento LGTBIQ, inmigración ilegal y todo estilo contrario a lo que la palabra nos indica. Dame la siguiente noticia, porque esto, por un lado está Rusia, pero miren lo que está pasando en el Reino Unido, porque esto sí es una noticia bomba. Esta semana, el rey protegerá la nación multireligiosa en la definición revisada de la monarquía. No alcanzo a leer. La descripción del cargo revisada de su majestad también incluye fortalecer el tejido social y la cohesión del Reino Unido. El rey, que es supremo de la Iglesia de Inglaterra, protegerá el espacio para la fe dentro de la nación multireligiosa. Esto es, a ver, si ustedes han seguido todos los Blaze News, ustedes comprenden que el rey tiene un título, este sí ancestral. El rey tiene un título hace aproximadamente 500 años. Los reyes tienen el título de defensores de la fe. Si ustedes se vieron mi enseñanza, o la pueden adquirir si no la han visto, la pueden adquirir en la librería de Iglesia Palabra Pura. Yo hice una enseñanza que se llama la unción. En esa enseñanza les muestro cómo la Iglesia anglicana unge con el aceite de la unción para los reyes, los unge para su posición de reinado. Y de hecho, en esa enseñanza les mostré cómo la reina Isabel, cuando recibe la unción del aceite, recibe un empoderamiento, una unción, un respaldo de la unción de Dios para ese reinado. Es como se ungen los reyes que ustedes ven en el Antiguo Testamento cuando los profetas, por ejemplo, ungen al rey David como rey, que lo hacen virtiendo sobre él el aceite de la unción para ungir reyes. Y la reina Isabel, cuando fue ungida, ella ella está recibiendo una prueba de la iglesia para que sea defensora de la fe anglicana. Y esta mujer, hasta el último día, tenemos que saber que defendió a la iglesia, como todos sus antecesores, por 500 años viene pasando esto. Con razón, uno mira lo que está haciendo ahora la rey Carlos, es que su madre, me imagino yo, que por eso no quiso claudicar para darle a su hijito el reinado, sino que esperó hasta morir, porque ahora su hijo está abdicando en esa función, está renunciando a la función que los reyes de Inglaterra han tenido por siglos. Les voy a leer este artículo y ahora les doy unos comentarios. Dame lo que dice. De defensor de la fe a guardián de las fes. La degradación del estatus constitucional único del cristianismo. Gran Bretaña ha tenido un pasado glorioso, pero ahora, en una nación supuestamente multirreligiosa,
el monarca se ve a sí mismo en un papel completamente diferente al de su madre y a los monarcas anteriores. Una definición del papel del monarca publicada recientemente por el Palacio ha causado gran revuelo en los círculos evangélicos de Gran Bretaña y otros países. Las funciones oficiales del rey Carlos III se definen ahora como la protección del espacio para la fe dentro de la nación multirreligiosa. Esto sustituye las descripciones anteriores que vinculaban explícitamente al soberano con el rol de jefe de la Iglesia de Inglaterra y defensor de la fe. Yo no sé si están entendiendo hasta ahora. Este hombre fue ungido, entiéndanme, por la Iglesia. Recibió, al igual que su madre, el aceite que cuando lo tocaba mostraba el respaldo de la Iglesia a su función, una unción con el respaldo de Dios para defender la fe cristiana. Y él fue ungido igual que su madre e igual que todos los reyes anteriores para que hiciera esto. Y en este momento, esta semana, el rey ha abdicado a esa función para la cual fue ungido, pues ahora ya no es llamado el defensor de la fe de Cristo, escúchenme bien, sino que ahora va a ser llamado defensor de las fes, para incluir a Alá, a los dioses hindúes, y metamos a Jesús ahí también. Esto es, mis amigos, el acabose. Yo no sé si ustedes comprenden lo que está pasando y no simplemente que pasen esto como una noticia más de lo que está sucediendo, porque estamos en plena iglesia de la Odisea, donde creyeron muchos que decían seguir a Cristo, que podían comer de la mesa de los demonios al mismo tiempo, como si la mitad existiera. Este hombre ahora está diciéndonos, yo voy a representar la mitad. Yo voy a estar con Alá y voy a estar con Jesús. Este hombre está renunciando a la historia de los reyes de Inglaterra. Está renunciando a la defensa de la fe cristiana. Y ahora se está poniendo como defensor de Alá, defensor de los dioses de la India. Y sí, también voy a hablar de Jesús. Esto, mis amigos, esto no puede pasar por alto, porque cuando él fue ungido, esto no fue una broma, esto no es simplemente un ritual, esto hay aquí metido espiritualidad, y él simplemente a la unción que recibió le está dando una bofetada, está escupiendo lo que hicieron con él y ahora está abdicando a ese título. Me parece gravísimo lo que está pasando, porque este hombre, que es la cabeza de la iglesia anglicana, ha cedido al diablo. Así sencillo, así de sencillo. Pero no se nos olvide que cuando alguien menosprecia la bendición de Dios, ¿qué sucede? No se nos olvide la historia de Esaú, que menospreció la bendición de Dios por un plato de lentejas. Yo no sé a este rey Carlos qué le están ofreciendo, o si él mismo ya se volvió islámico, pero lo que está haciendo es menospreciando la bendición de Dios como rey sobre la nación. Y esto, mis amigos, no es algo pequeño, sino completamente grave. Voy a continuar con el artículo. Dice, si bien el antiguo título Fidel Defensor se mantiene en su estilo real completo,
La redefinición práctica indica un alejamiento deliberado de la defensa de la fe cristiana hacia una protección vaga y pluralista de la fe en general. Para los evangélicos que creen en la Biblia, esto no es un ajuste semántico menor. Representa una profunda ruptura con los fundamentos constitucionales y espirituales del Reino Unido. La Biblia incluso predice en 2 Timoteo 4:3 que llegará el tiempo en que no soportarán la sana doctrina. Ese no soportarán debería estar en rojo, porque eso es lo que está pasando hoy. No soportan la sana doctrina, no soportan la verdad. Creen que pueden diluir la verdad para sonar más aceptables, tolerantes, abiertos, de mente abierta y amorosos, cuando en realidad la Biblia dice que no soportan la sana doctrina. Y este hombre definitivamente no soporta que solo hay un Dios verdadero. Su Hijo Jesucristo nos ha enviado para el perdón de nuestros pecados, que murió, que resucitó y que volverá otra vez y juzgará a este mundo y lo juzgará a usted, rey. Porque usted recibió un título, recibió la unción, recibió el toque del aceite que lo puso como rey para defender la fe cristiana anglicana. Y usted ha abdicado, ha renunciado y ahora ha pretendido poner a Jesús al mismo nivel de Alá. Y usted es un claro ejemplo de lo que dice Primera de Timoteo. Déjeme seguir. Dice el artículo: el título histórico de defensor de la fe se remonta a 1521, cuando el Papa León X se lo otorgó a Enrique VIII por su defensa de la doctrina católica. Tras la Reforma Inglesa, o sea, cuando en el Reino Unido ahora se volvieron protestantes, cuando dice Reforma Inglesa se refiere a eso porque el Reino Unido se separó de la Iglesia Católica con un rey. En esa reforma, tras la Reforma Inglesa, el Parlamento mantuvo el título del monarca como defensor de la fe protestante. En cada coronación posterior, el soberano ha jurado, entienda, ha jurado defender la religión protestante reformada establecida por ley y mantener los derechos y privilegios de la Iglesia de Inglaterra. La madre del rey, la reina Isabel II, encarnó este papel con una convicción innegable. Sus programas navideños y declaraciones públicas señalaban constantemente a Jesús como Señor y Salvador. Es que lo vimos, lo hemos visto a lo largo de los años. Les he sacado como la reina Isabel sacaba en Navidad y leía la Biblia a todo el reinado. Veíamos cómo la reina Isabel invitó varias veces al gran evangelista Billy Graham al Reino Unido. Lo invitaba como amigo para que le hablara de Jesús. Aunque ella era la cabeza de la reina de Inglaterra, unos grandes lazos con la iglesia de Billy Graham, la iglesia bautista, respetables lazos con la religión protestante. Y ahora este rey que juró, él lo juró, porque cuando a él lo ungen como rey, que el aceite lo toca, él dice, juro defender la fe. ¿Y ustedes creen que esos juramentos quedan así como así? ¿Usted cree que esto se puede tirar a la basura así como así? No, señores, estamos en el último tiempo de la iglesia y miren lo que estamos viendo. Estamos viendo la abdicación del rey del Reino Unido
a la fe cristiana, uniéndose ahora al Islam. Dice aquí, ella, refiriéndose a la reina Isabel, comprendió que los fundamentos cristianos de la monarquía no eran algo incidental, sino esencial para el tejido moral y jurídico de la nación. Claro, la reina Isabel lo sabía, pero ¿qué pasó? Ella murió, su hijito fue ungido ahora como defensor de la fe cristiana anglicana, con el título de defensor de la fe, como cabeza de esa iglesia, ahora completamente abdicado, pero ya leíamos nosotros los pincelazos de lo que iba a hacer. Pues prestó el palacio para que celebraran el Ramadán los islámicos. Nunca antes habíamos visto eso. Y ahora utiliza la misma historia, los mismos palacios, lo mismo que fue dedicado a Cristo. Ahora lo utiliza para que Alá sea gritado desde esos pasillos. ¡Qué porquería! Siguiente. El rey Carlos, por el contrario, ha manifestado desde hace tiempo su incomodidad con el artículo definido como príncipe de Gales. Declaró que prefería ser visto como defensor de fe en lugar de defensor de la fe. Miren el lenguaje con un poquitico de variación. Quiero ser visto como defensor de fe. Puede ser cualquier fe, islam, hindú, cualquier fe. No le gustaba el título de defensor de la fe, porque el defensor de la fe es el defensor de la fe cristiana. Dice, porque esto último implica una sola interpretación particular. La nueva redacción del Palacio parece ser la institucionalización de esa preferencia arraigada desde hace mucho tiempo. ¿Por qué los evangélicos están profundamente preocupados? Que los evangélicos defienden la libertad religiosa. Creemos que toda persona debe ser libre de practicar su religión según su conciencia. Lo que nos preocupa es la degradación del estatus constitucional único del cristianismo y la equiparación implícita de todas las religiones como expresiones de verdad igualmente válidas. Las escrituras son inequívocas. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. 1 Timoteo 2:5. Jesús mismo declaró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Señoras y señores, esto es gravísimo, 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 porque se está desmoronando la iglesia. Y yo a usted le recomiendo que vaya a una iglesia donde vayan y estudien versículo por versículo, que usted siga completamente la doctrina completa desde Génesis a Apocalipsis, que usted reconozca cuál es la verdad para que la pueda defender. Porque ahora todas estas iglesias tibias, que no quieren ser ni frío ni caliente, ni blanco ni negro, sino que les gusta lo tibio y lo gris, a usted le pueden sonar muy bonitas porque le dicen cosas que no lo incomodan, le dicen cosas que le permiten continuar en su estilo de vida, le dicen cosas en que usted se siente agradado porque son como palmaditas en la espalda. Dios te ama y Dios quiere solo bendecirte y a Dios no le importa lo que tú hagas. Y eso es mentira. Dios te ama, pero te ama tanto para que tú cambies y transformes tu vida y te sometas a la doctrina de Cristo. Dios te quiere bendecir, pero si tú te sales del camino de Dios, vas a comprobar lo que es la maldición por tu propia elección. Entonces, esta tibieza de mensaje que no ubica al cristiano en una realidad de que tiene que vivir firme, constante, fuerte y decidido en la verdad, es una porquería. Es una porquería y esas iglesias no sirven para nada. Usted salga corriendo. Yo llegué aquí a Estados Unidos ahora y estoy aterrada de la cantidad de iglesias con la bandera LGTBQ
por fuera, diciendo bienvenidos. Me acaba de llegar aquí a la casa una invitación a una iglesia donde dice, veo que se acaban de pasar para esta área, lo invitamos a nuestra iglesia. ¿Y que tenían? Una bandera LGTBIQ. Pero claro, suenan tan amables, suenan tan queridos, que cualquier persona se podría confundir porque confunden la amabilidad con la verdad. No, la verdad es la verdad. Y usted, si de una cosa de esas, salga corriendo de ahí. Nunca entre ahí y usted sepa que lo que está escrito es la verdad, así le duela, pero es la verdad. Dios de mi vida, lo que estamos viendo es impresionante. La claudicación, la abdicación de la iglesia a dioses paganos, pero se llaman cristianas. ¡Qué asco! Siguiente. La iglesia primitiva estaba dispuesta a enfrentarse a los leones antes que reconocer a César como señor o tratar a las deidades paganas como equivalentes al Dios viviente. Cuando el jefe de Estado, que sigue siendo el gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra, redefine su papel en términos pluralistas, envía peligrosamente a la nación la señal de que el cristianismo es simplemente una opción entre muchas. En un país donde la asistencia a la iglesia se ha desplomado, el conocimiento bíblico está en mínimos históricos y el secularismo agresivo, combinado con el creciente islamismo, margina cada vez más el testimonio cristiano. Este mensaje forma parte de la apostasía del fin de los tiempos. Además, crea una situación imposible. ¿Cómo puede una persona al mismo tiempo defender la fe, el evangelio cristiano histórico, y proteger el espacio para la fe cuando otras religiones niegan explícitamente doctrinas cristianas fundamentales? La nueva redacción disimula esta contradicción con un lenguaje inclusivo, pero no puede resolver el conflicto teológico subyacente. ¿Cuál es el conflicto, señoras y señores? Que vivimos en el último tiempo de la iglesia y a usted más le vale conocer muy bien a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, su palabra, tenerla plantada en su corazón, en su boca y en su caminar, porque vivimos en tiempos muy peligrosos donde la gente puede ser enredada muy fácil. Dios nos libre de no reconocer esto como dañino, destructor y lobos vestidos de ovejas. Siguiente. Dame la siguiente. El verdadero, al mismo tiempo no podemos delegar nuestra responsabilidad en la monarquía. El verdadero defensor de la fe es el Señor Jesús, quien edifica su iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nuestro llamado sigue siendo el mismo de siempre: defender con fervor la fe que fue entregada una vez para siempre a los santos. Judas 1:3. Hacer discípulos de todas las naciones y brillar como luces en una cultura cada vez más oscura. El palacio puede revisar las definiciones y suavizar el lenguaje. Sin embargo, el evangelio de Jesucristo permanece inalterable. Sigue siendo el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Que el Señor suscite una nueva generación de testigos valientes que defiendan la fe con claridad y coraje, y independientemente de los títulos y redefiniciones que provengan del Palacio de Buckingham. Siguiente. Dice este izquierdoso Ricardo González Duque, periodista, publicó: hay que tenerle más miedo al voto cristiano que al supuesto voto fusil. Se fue en lanza en ristre contra la iglesia cristiana este
personaje Ricardo González. Dentro de lo que dijo lo siguiente: hay que tenerle más miedo al voto cristiano que al supuesto voto fusil. El analista y comunicador Ricardo González ha cuestionado duramente la influencia del sector religioso en la política nacional, calificando el voto cristiano como una amenaza mayor que la narrativa del llamado voto fusil, la cual considera una estrategia de la derecha para estigmatizar el respaldo electoral que recibió Iván Cepeda en zonas vulnerables del país. González Duque expresó una profunda alarma ante la posibilidad de que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella integre a figuras vinculadas a iglesias cristianas como el exalcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, y el concejal Marco Acosta, argumentando que la agenda de estos movimientos es intrínsecamente antiderechos, pues se opone activamente a los avances en materia de derechos reproductivos. Léase, mis amigos, cuando usted lee aquí que están acusando a los cristianos de antiderechos, están acusando a los cristianos de que les gusta la ley y el orden, porque a todos estos comunistas del demonio no les gusta la ley, no les gusta el orden, no les gusta hacer lo que se les da la gana y que no tengan consecuencias. Por eso ellos catalogan el principio judeocristiano como antiderechos. Y ahora están acusando que es más peligroso el voto cristiano. No, señor, es la cristiandad lo que puede mantener una nación próspera, lo que puede sacarla al desarrollo. Son los principios cristianos los que Dios nos ha establecido a través de la palabra para que una nación pueda ser bendecida por Dios y no ser entregada a Satanás, como hacen ustedes comunistas del demonio. No es antiderechos lo que los cristianos tenemos. De hecho, es una defensa de la ley y que todos somos iguales delante de la ley. Ustedes son los que vienen a tergiversar lo que Dios ha establecido para las naciones, porque les gusta el caos de su padre Satanás. Por eso cuando usted dice aquí, movimientos intrínsecamente antiderechos, pues se oponen activamente a los avances en materia de derechos reproductivos. No, no son derechos reproductivos, se llama asesinato del no nacido. El aborto no es un derecho antirreproductivo. El cortarle las partes sexuales a los niños no son derechos antirreproductivos. Eso es destrucción que viene del mismo infierno, que con sus teorías y sus ideologías falsas, ustedes quieren lavarle el cerebro a las naciones porque están buscando su perdición, porque su padre es el diablo y los deseos de su padre el diablo es lo que ustedes traen. Entonces llaman a los cristianos antiderechos y llaman de derechos reproductivos al aborto. No, señor, no, señor. No confundamos el lenguaje mentiroso, periodista izquierdoso de comunista del demonio. No confundamos los lenguajes, porque los tenemos bien claritos como para que usted trate de suavizar todo y que suene bonito al incauto que lo está escuchando usted. Dice aquí, derechos reproductivos de libre desarrollo, a los avances en materia, los derechos reproductivos, el del libre desarrollo de la personalidad y la protección de la diversidad sexual. Es que no hay diversidad sexual. Usted verá qué hace dentro de su casa. Pero usted no nos venga a nosotros, a una nación, a decirle que hay diversidad de géneros porque solo hay dos. Hay hombre y mujer. Y tocaba que llegara un Trump para decir solo hay hombre y mujer, como para que usted no creyera. Oye, es que esos son los cristianos que dicen eso, ¿sí? ¿Quién iba a catalogar a Trump como una persona cristiana? Eso es lo fascinante de que Dios hubiera puesto a un hombre como Trump ahí, porque si hubiera puesto a un pastor o si hubiera puesto a un cristiano reconocido, ahí sí todo el mundo se hubiera ido lanza en riste en contra de lo que dijeran. Pero cuando llega un Trump y te dice solo hay hombre y mujer, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estamos volviendo a lo natural, a lo correcto, al orden.
a lo establecido por Dios y no es como usted dice, protección de la diversidad sexual. No, aquí los derechos son iguales para todos. Aquí no tiene que haber más protección para un grupo que para otro grupo. Ley igual para todos. Sencillito y sin complicaciones. Y dice aquí, y la protección, dice que los cristianos están contra la protección de la diversidad sexual bajo la fachada de ser los defensores de un modelo de familia tradicional excluyente. Es que, señoras y señores, el modelo de familia es papá, mamá e hijos. No hay otro modelo de familia. Usted sí ve lo que está apareciendo por todas partes con este modelo de familia que ustedes quisieron traer de hombre con hombre, mujer con mujer y dar niños en adopción. Usted ha visto la porquería que está pasando últimamente con los descubrimientos de lo que hacen en una gran generalidad estas familias que no son familias, hombre con hombre y mujer con mujer y que adoptan niños. La familia como es papá, mamá y niños, no hay más. El resto que ustedes están haciendo es antinatural, va contra Dios y va contra la ley. Así de sencillo. Y que no se los permitan más en nuestras naciones, porque ustedes cogieron demasiada ventaja y le han lavado el cerebro a mucha gente con una doctrina retorcida, mentirosa. Y vuelvo y repito, ¿cuál es la finalidad de Satanás con todo esto? La finalidad es la perdición y que usted no se salve. Por eso trae eso disfrazado de derechos, trae eso todo disfrazado de libertades, de libre desarrollo de la personalidad. Fin. ¿Cuál es el fin? Que tú pierdas la salvación, que tú no reconozcas que es pecado, que no reconozcas a Jesucristo como el Salvador. Ese es el fin. No caigan en la mentira de estos comunistas del demonio, por favor, con sus lenguajes que suavizan las cosas para no decir la verdad. Siguiente. El nuevo presidente de Colombia dice que abrirá la embajada en Jerusalén. Gloria a Dios, eso me parece buenísimo y espero, presidente Abelardo de las Priella, que sea un hecho, que esto no se quede en palabras. Lo vimos en Estados Unidos de presidente tras presidente decir que iban a mover la embajada a Jerusalén, pero ninguno se atrevía hasta que llegó Trump e hizo el movimiento. Y así necesitamos que ese mismo espíritu de valentía de lo que usted dice es lo que usted haga. Que así sea para Colombia, presidente Abelardo. Siguiente. Elon Musk pide la invocación de la ley de control comunista, declarando que el comunismo tiene el mayor número de muertes que cualquier filosofía. Tiene razón, es hora de una guerra contra el comunismo. Están en ascenso y están rehaciendo el Partido Demócrata para destruir América y la civilización occidental. Esto es más cierto que cierto, señoras y señores, y yo no sé si la gente es bruta o se hace, si es tonta o se hace. ¿Cómo no ver la grande amenaza de lo que está sucediendo en las naciones con este comunismo como se infiltró? Gracias a Dios, hay personas sensatas que están buscando detenerlo, pero es mucha la gente que tiene completamente entenebrecido el entendimiento por el Dios de este mundo, que es Satanás, con esta ideología comunista y hay que detenerla. Es por eso, dame el siguiente a ver si vamos a empezar con todo lo de Trump. Vamos a mirar esta semana en Fe y Libertad, la coalición de Fe y Libertad. Trump hizo una alocución para uno pararse y aplaudir 5 minutos. Porque dio una clase magistral de aproximadamente 1 hora informando cómo la mayor amenaza que hay en este momento es el comunismo.
Y de hecho decía el día de hoy, cuando yo digo eso, veo que hay gente que sonríe como, ay, sí, 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 continúa, y no entienden lo que está pasando. Ustedes no entienden cómo se está destruyendo Nueva York. Ustedes no entienden cómo se está destruyendo Minnesota. Ustedes no entienden cómo estos comunistas odian a América. El comunismo odia la doctrina judeocristiana y saben que la tienen que destruir, y por eso son grandes apoyadores del movimiento LGTBIQ, son grandes apoyadores del aborto, son grandes apoyadores del Islam, son grandes apoyadores de la inmigración ilegal, porque saben que así destruyen. Y van sonriendo, haciéndole creer a la gente que los está ayudando, pero en su mente, dentro de ellos, están buscando la destrucción de nuestras naciones. Y razón tiene Trump. El comunismo es la mayor amenaza en la cual nos encontramos en este momento. Dios nos ayude a que la gente despierta y venga a la razón. Y en esta alocución que vamos a ver del presidente Trump de Fe y Libertad, dijo tantos puntos impresionantes. Doy gracias a mi equipo de audiovisuales que me consiguió ya hacer varios videos con IA traducidos a español, así que van a ver una combinación de traducidos en letra algunos y traducción con IA en otros. Vamos a ir tratando de desarrollar más esto para que de ahora en adelante ustedes puedan escuchar en nuestro idioma español todo esto que el presidente Trump o las demás noticias vemos. Por ahora, leamos porque vamos a ver cómo este hombre, que no tiene título de defensor de la fe, como lo tenía el rey Carlos, es el que está defendiendo la fe cristiana. Bendito sea el Señor. Miren ustedes, empieza. Said before, to be a great nation, you have to have religion and you have to have God in your nation. If you don't have that, it just doesn't seem to work out, does it? And we have it. We have religion and we have God now. Remember when I first started, 2016, they wanted to take the Christmas out of Christmas. Remember that? We ended that little drive, but we ended a lot of other drives too. Para ser una gran nación, tú tienes que tener religión. Tienes que tener a Dios, porque si no, no puedes tener una gran nación. Espero que Abelardo de las Priellas esté tomando mucha nota. Me alegro bastante que tiene ahora continuamente en su boca a Dios. Dios. De hecho, déjame ver el video de Abelardo de las Priellas en este momento, donde habla que Dios va a poner a Dios primero. Que Dios bendiga a Colombia. Que Dios proteja a nuestras familias. Que Dios nos ilumine y nos fortalezca a quienes defendemos la República. Así es. Que Dios nos proteja, que Dios nos ilumine, que Dios proteja a nuestras familias. Trump lo ha dejado bien clarito. Una nación sin Dios no se puede construir. Una nación sin religión, la religión que reconoce a Dios como único Dios verdadero sobre la nación, su Hijo Jesucristo, Espíritu Santo sobre una nación. Se necesita reconocer a Dios, pero no solo de boca, sino en todas las áreas, en todas las montañas, en las artes, como Mel Gibson, en la educación, para que se enseñe contra el comunismo en esa misma educación, como lo hace el gobernador de la Florida, que exigió que ahora todas las escuelas tienen que tener clases de anticomunismo para mostrar los peligros del comunismo en las naciones. Eso hay que traerlo, hay que educar. Por eso las reformas que pretende hacer Abelardo de las Priellas en la educación me parecen fascinantes. Vamos a necesitar mucha valentía, vamos a necesitar mucha confrontación, porque el comunismo es un demonio que no deja fácil las posiciones que tienen, pero no importa, cuando la presidencia, cuando la iglesia, cuando estamos orando
cuando estamos con un mismo sentir, esos principados, huestes espirituales de maldad se tienen que venir abajo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa primera parte con la que el presidente Trump empezó esta alocución en la coalición de fe y libertad es fascinante. Sin Dios, una nación no puede ser construida. Necesitamos a Dios y la religión que vengan de nuevo a Estados Unidos y a todas las naciones. Siguiente. American greatness has been forged by people of faith, and the very first settlers who set foot upon this new world at Jamestown got off their ship, raised up a cross, and bowed down to the Lord in prayer. Ahí está. Los fundadores de esta nación fueron por la fe cuando llegaron y se arrodillaron poniendo una cruz y se arrodillaron delante del Señor. Así fue. Si usted quiere saber más cómo fue fundada esta nación de los Estados Unidos, puede adquirir mi enseñanza, la historia de la iglesia de 2000 años. Va a aprender demasiado. Hoy les hablé de 2 enseñanzas. También, si quiere ver la unción, para que vean aparte de cómo fue ungida la reina Isabel y el significado de cuando el aceite la tocaba y cómo fue llamada defensora de la fe. Esas 2 enseñanzas se las recomiendo para que usted esté informado de tanto de lo uno como de lo que Trump está diciendo aquí. En esa historia de la iglesia se lo explico. Siguiente. 250 years ago, next week, our founders invoked the Creator 4 times in the Declaration of Independence. 4 times. I wasn't mentioned once. I'm very upset. Not once. Faith pushed the pioneers to journey west. Faith led Americans to abolish slavery, and faith built this country into the most exceptional nation in the history of the world. It was going very badly a couple of years ago, very badly, but it's back really strong, but we have to be very careful because bad things are happening. Can I watch what's happening? And we're going to be discussing that in just a minute. Increíble, 250 años se cumplen el 4 de julio y dice Trump, ya vamos a hablar de que increíblemente lo que está pasando en los 250 años. ¿Quién se lo iba a imaginar? Pero la fe es la que construyó este país. La fe al creador, los padres fundadores de esta nación lo nombraron 4 veces en la Constitución. Toda esta nación de los Estados Unidos fue formada por la grandeza de la doctrina judeocristiana. Así de sencillo. No va a encontrar en ningún país más libertades que lo que se encuentra en Estados Unidos, pero no por el azar, sino por su constitución, casi completamente sacada de la Biblia. No va a haber más libertades que estas en otra nación. Satanás sabe que necesita a los Estados Unidos para traer el globalismo. Casi lo logra. Dios nos está dando un respiro con el presidente Trump, que no solamente está funcionando en la oficina como el presidente de la nación, sino como defensor de la fe cristiana. Increíble. Siguiente. Decenas de miles de patriotas se reunieron en nuestro paseo nacional y rededicamos oficialmente a América como una nación bajo Dios. Y no cambiamos, no cambiamos. Siempre hemos sido y siempre seremos. No vamos a permitir que se lo lleve. Pero al celebrar este aniversario, también debemos recordar que nuestro país podría haber celebrado esta ocasión en circunstancias muy distintas. La última administración llevó a cabo una persecución y represión contra cristianos y personas de fe como nunca antes en América. Es terrible. Así es. Esto hubiera podido ser muy diferente. ¿Cómo sería el mundo con Kamala hoy presidente? ¿Cómo estaría Irán? Ya hubiera volado su bomba atómica. ¿Cómo estaría el presidente? ¿Cuál sería el nuevo presidente de Colombia?
¿Cuál sería el nuevo presidente de Perú? ¿Cómo estaría Maduro en Venezuela? ¿Cómo estaría el dinero de la USAID que fue utilizado para financiar todos los regímenes comunistas izquierdosos del demonio y por eso se volvió casi todo rojo comunista por culpa de eso? ¿Cómo estaría el mundo hoy? ¿Cómo estaría Israel? ¿Cómo estaría? Pero Dios, pero los planes de Dios nadie los va a alterar. Mientras la iglesia esté aquí, el globalismo no se va a poder implantar porque hay alguien que lo detiene. El anticristo no va a poder salir porque hay alguien que lo detiene. Gracias, Espíritu Santo, por estar dentro de tu verdadera iglesia. Gracias, Dios, por tus intervenciones divinas. Gracias, Dios, por este tiempo de gracia poniendo al presidente Trump ahí para detener lo que ha detenido a través de ese poder de esa oficina presidencial con tu unción, Dios, con la unción de Dios, con la unción de Ciro. Gracias por ese presidente que ha sido defensor de la cristiandad, por ir a Nigeria a mandar tropas para ayudar a traer alivio contra estos islámicos terroristas del demonio que están asesinando a nuestros hermanos cristianos en Nigeria. Y tuvo que ir Trump y tiene que seguir yendo. Que Dios nos ayude en este último tiempo para despertar a más personas. Siguiente, lo que dijo fue fabuloso, ojalá lo pudieran oír todos. Yo les traje los mayores apartes de lo más que pude resaltar para no volver esto un noticiero de 4 o 5 horas. Siguiente. Llegó a un lugar donde el FBI persiguió a católicos, donde abuelas pro vida fueron encarceladas por orar y cuando miembros... Aquí él está hablando cómo sería el mundo diferente donde yo no estuviera. Si recordamos a Biden, metieron a la cárcel personas católicas que se fueron a un centro de Planned Parenthood, o sea, un centro de abortos, con unos carteles diciendo como no abortes tu bebé, o se fueron a orar en silencio porque ni siquiera estaban hablando ni gritando arendas, simplemente estaban orando. ¿Y qué hizo el gobierno de Biden? Mandó a encarcelar a esa gente. Imagínate todo lo malo que pasa por Dios y utilizan la fuerza de la policía para encarcelar a alguien que está orando fuera de un sitio de abortos. Eso es lo que Trump está diciendo. Eso era lo que estaba pasando. ¿Cuál sería el mundo hoy donde él no fuera presidente, por Dios? Donde Dios no hubiera intervenido poniendo a este hombre. Dios lo bendiga, presidente Trump. Dios le dé larga vida. Dios lo proteja. Dios le dé sabiduría. Dios cuide de su familia. El único y verdadero Dios como un escudo alrededor suyo. Siguiente. Continúa. De nuestro ejército fueron expulsados por sus creencias religiosas. Los radicales responsables de estas ofensas anhelaban marcar el bicentenario de Estados Unidos, expulsando a Dios de nuestra plaza pública. Por fin querían hacerlo. No entiendo cómo alguien podría votar por estos individuos. Eran tan malos, tan malvados y, sin embargo, en muchos aspectos incompetentes, sin duda, incompetentes en política. Fronteras abiertas, transgénero para todos, deportes de hombres y mujeres. Simplemente ideologías incompetentes y muchas más. Pero no tuvieron esa oportunidad porque perdieron una elección por abrumadora mayoría y nosotros ganamos por la misma. Mientras estoy en la Casa Blanca. Bendito sea el Señor. A los que no se quisieron vacunar del ejército, el gobierno Biden los mandó a expulsar. Metió y cambió las políticas del ejército y puso a casi todos sus superiores que fueran transgéneros, que fueran de la doctrina LGTBIQ,
hicieron desastres, estaban minando a Estados Unidos. Entiendan que esto no es un plan para defender derechos, es un plan retorcido para destruir la nación y que el globalismo pueda tomar el poder. Ese es el plan, pero saben que quien se les atraviesa la doctrina judeocristiana, y por eso a través de todas las instituciones la buscaron minar con todas estas doctrinas del demonio. Son doctrinas del demonio que no les importa el ser humano. Saben que con esas doctrinas que la gente piensa que son libertades, en realidad son destructivas. Es que ellos lo saben. Ellos lo saben. McDamey, el alcalde de Nueva York, sabe que el movimiento LGTBIQ es dañino, pero él lo promueve y lo financia para los americanos de Nueva York, porque sabe que así destruye a los americanos, pero jamás el Islam aceptaría el movimiento LGTBIQ. Él es islámico, este hombre es islámico. Ese dinero jamás iría para los musulmanes para que fueran mutilados sus niños. Ese dinero lo están utilizando, pero para mutilar los americanos, para poner el aborto en los americanos. Es un plan de destrucción y la gente, como dijo Trump, no entiendo cómo la gente puede votar por estas personas. Estas personas vienen a destruir con ideologías del demonio. Ideologías transgénero, ideologías del aborto, ideologías de fronteras abiertas, ideologías del comunismo. Vienen, y uno diría, ay, pero tú ¿por qué piensas así? No, ellos no es que piensen así, ellos saben que eso va a destruir América y por eso lo están haciendo a todo dar. Dios nos ayude para que la gente entienda que esto es una trampa. Pues Trump se los está diciendo. ¿Quién más alto, en una posición más alta, los podría estar educando que el presidente Trump? Dios mío. Siguiente. And while I am in the White House, I will defend Christians and all Americans of faith 100%. You have it 100%, and you've seen it already. So upon taking office, I created the first ever Presidential Commission on Religious Liberty, led. Imagínense lo que les decía ahora. Mientras yo esté en la Casa Blanca, defenderé a los cristianos 100%. No tiene título de defensor de la fe. Rey Carlos, mire lo que usted debería estar haciendo. Mire lo que usted claudicó. Mire lo que usted renunció. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Siguiente. We're protecting our churches and synagogues by prosecuting mobs of radical left lunatics and agitators who try to harass and intimidate people in their places of worship not so long ago. And to help parents send their children to schools that share their values, I signed the largest expansion of school choice in the history of our country. La educación, vuelvo y digo, aquí antes usted le obligaban que su niño tenía que ir a tal escuela. No, el padre puede escoger a qué escuela ahora va a mandar el niño que se alinee con sus principios. Así de sencillo. Siguiente. We slashed federal funding for any school that pushes transgender insanity on our youth. Me encanta como lo puso acá. Hemos cortado los fondos para todo lo que trataba de meter el transgenerismo lunático en nuestros jóvenes. Así de sencillo, es que esto es lunático, esto es loco, esto es demencial, esto es perverso, es dañino, es demoníaco. No entiendo cómo alguien puede defender una cosa de estas, no entiendo cómo la gente se queda callada con esto, no lo entiendo, yo no lo entiendo. Gracias a Dios, porque Trump se los dice en la cara. Transgenerismo lunático. Se quitaron los fondos para esa vaina. Continúa. We expanded the Mexico City policy to stop taxpayer dollars from being used to promote radical gender ideology around the world. Radical gender ideology, it is. Así I es. made it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
That wasn't too tough. That was sort of an easy one, but you know, we have a man running in Texas who thinks there are 6 genders. I don't know what. He's going to have to discuss that with us. Can you believe it? 6 genders. And we officially banned the chemical and surgical mutilization of our children. Dios santo, increíble que hayamos tenido que llegar a esto. Siguiente. Sin hombres en deportes femeninos y sin cirugías de género para nuestros hijos. Nunca olvides que si la izquierda radical alguna vez tiene la oportunidad, Ellos traerán toda esta locura de vuelta a niveles que nunca has visto. Nunca habrás visto algo así. Si consiguen su oportunidad y lo están intentando con todas sus fuerzas, Esta advertencia está clarísima. Si tienen la oportunidad, a pesar de que yo estoy haciendo todo esto, es lo que Trump está diciendo, a pesar de que estoy deteniendo todo esto, apenas ellos tengan la oportunidad, van a traer esto con todas sus fuerzas. Advertidos estamos. Bobitos no somos. Clarito quedó. They want to resume the transgender mutilization of our children. They want to restart the war on Christians and churches. And as you saw with the communists elected in New York City recently, they're communists, they're not social democrats. They want to completely destroy the traditional American way of life. Communism is very easy to sell. It destroys everything, but it's very easy. I'll be honest, I think I'd be the greatest communist in history. I'd give free rent. Ladies and gentlemen, from now on, you don't have to pay any rent. From now on, anybody wants a house, don't worry about it, just pick the house you want. Everybody gets free food. Everything is free from this point forward. Everyone's going to vote for me. The problem is, after 2 or 3 years, the country is a disaster area. The country fails. They always do. It always does. So easy to sell. That first year, boy, you're the most popular. It's happening right now in New York and California. But you'll start living in squalor. You'll live in squalor. There will be no food. There will be no housing. There will be no military. There will be no law and order. There will be no nothing. There will be no nothing. You'll be a third world inhabitant in every way, and everyone will suffer or die. You'll suffer or die. That's what happens. For thousands of years it's been happening by different names. Thousands of years. I'm telling you, I'd be the greatest communist in history. It would be so easy. You wouldn't have to work. You could stay home. The problem is a couple of years go by, the whole place collapses. Always does. Always has. But I'm sorry to say, but assassinations of those who oppose them is a very important element of their ideology. Assassination's a big deal for them. They're animals. They're animals. In many cases, they're not smart, but in some cases, they are. It's easy for them to get followers because they make promises that they know they can't keep. And the Democrats aren't fighting back. That's why they're dumb. They're not fighting back. They're afraid. I watch Schumer. He's afraid to fight. I watch guys that are pretty normal and guys that we oppose. They're afraid to fight. The Democrats have taken a tremendous turn left. And many of these people, I looked at some of the people that got elected the other night in New York. These are in many ways, stupid people, in some ways, and intellectually probably pretty smart, but they're people that want to destroy our country. They hate our country. They hate our people. They hate the Democrat Party. The Democrat Party is in big trouble because this isn't stopping with New York. This is going on. It's too easy to get elected, giving everything away. Too easy to get elected. Very dangerous, but you'll soon have nothing left. That's the problem. Está dando ya la advertencia. Esto suena como una profecía. La advertencia es,
Esto no solamente está pasando en Nueva York. Esta idea comunista secuestró ya el Partido Demócrata. El Partido Demócrata no era comunista antes, no era comunista, pero ya los comunistas infiltraron grandemente el Partido Demócrata al punto que los que son demócratas, que no eran comunistas, ya están asustados y Trump dice, y ellos no saben pelear, ni van a pelear. Están ahí sin saber qué hacer dentro de su mismo partido y esta gente odia a América y no solamente está pasando en Nueva York, lo que yo les decía a ustedes, esto no solamente está pasando en Nueva York, sino que Trump dice y se va a replicar, se puede replicar muy fácil. ¿Por qué? Porque la gente es estúpida, porque alguien le llega y le dice, te doy gratis, casa gratis, comida gratis, educación gratis, no tienes que trabajar, todo te lo doy gratis y te voy a dar un subsidio. Todo es gratis. La gente vota por eso. Por eso dice, es muy fácil ganar siendo comunista. Es muy fácil. Dijo, yo mismo podría ser el mejor comunista. Solo me paro acá y te digo, te doy gratis, 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 gratis. Ganan así porque la gente quiere que le den eso, le gusta lo que está oyendo y Trump le dice, son muy populares, es muy fácil ganar hablando así, pero a los 3 años, el primer año todo bien, pero a los 3 años todo colapsa, todo se derrumba, todo se destruye, todo se acaba. Es muy fácil venderlo y él hace la advertencia. Esto no solamente es en Nueva York, esto se riega porque es muy fácil ser elegido cuando eres comunista. ¿Qué advertencia la que está pasando? Por eso todos los que conocemos la doctrina, todos tenemos que hablar, todos debemos involucrarnos. La gente tiene que postularse para cargos, tenemos que traer la doctrina en medio de las naciones. Tenemos que volver a la ley, tenemos que volver al orden, tenemos que volver a los principios, tenemos que volver a la educación, tenemos que volver a Dios en las naciones, solo sus principios. Esta pelea la tenemos que dar nosotros, señoras y señores. Nosotros nos llegó el último tiempo de la iglesia y tenemos que ser partícipes activos de la pelea que hay en este momento, no pasivos, sino activos. Pero como lo dijo el presidente Trump, si es necesario que se vuelvan a oír cómo es de fácil que un comunista quede, Dios nos libre, porque vuelvo y les digo, esto suena como a una profecía, como diciendo, esto no solamente para ahí, de hecho no para ahí, al punto que hoy Trump dijo, en Washington lo más seguro es que gane un alcalde comunista, lo más seguro, después de todo lo que yo he hecho para hermosear los sitios, para detener la delincuencia. Y ellos vienen, estos alcaldes, como los de Nueva York que acaban de ser elegidos, que Mamdani fue quien los apoyaba, 3 más en Nueva York, ganaron 3, que ni siquiera son de Estados Unidos. Mamdani ni siquiera es de Estados Unidos, Mamdani nació en Uganda, y los que él apoyaba, unos ni nacieron en Estados Unidos, son islámicos comunistas. Y el alcalde de ahora en Washington, ¿qué es lo que ellos dicen? Fronteras abiertas. Las cárceles se tienen que acabar. No deben existir cárceles ni debe existir gente en las prisiones. Porque en sus ideas, ellos dicen, si usted le provee al ser humano todo lo que quiere o todo lo que necesita, sus fundamentos básicos, él no va a tener necesidad ni de robar, ni de matar, ni de hacer nada malo, porque el ser humano es bueno. No, mi amigo, el ser humano es pecador. El ser humano tiene naturaleza de pecado, y así usted lo ponga en el mejor lugar, esa naturaleza de pecado, si no es restringida a través de la ley, entonces esa naturaleza de pecado se desata. Por eso las naciones tienen ley para restringir
esa naturaleza de pecado. Pero estos comunistas del demonio, por ejemplo, el que dijo Trump, sacó hoy un post diciendo, seguramente va a quedar ese de alcalde, y esa persona dice que las prisiones no deben existir. Y quiere volver a Washington un lugar santuario para ilegales, que todos los ilegales puedan venir aquí y que haya fronteras abiertas. Van por el transgenerismo, van por el cambio de sexo para los niños, van por el aborto, pero como son tan fáciles de elegir, porque cuando se postulan dicen voten por mí que yo les doy todo gratis, pues les llegan los millones de votos y resulta que eso destruye la nación por gente de no poner los principios de Dios por encima de todo. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Siguiente. Because it's ironic, we're celebrating a very important birthday, our most important birthday so far, 250 years. And instead of speaking about Christ, and instead of speaking about freedom and victories of all different kinds, we're speaking about yet another threat to the foundations of America. These ruthless communists will attack all religions, but in particular Christianity. They always do. They're after Christianity more than any other religion. It seems to be more and more throughout the world. Maybe En lugar de estar hablando de Cristo en estos 250 años, estamos hablando de la mayor amenaza, que es el comunismo. Dios nos libre. Siguiente. they will kill your people. And that's what they're about. They want to end religion. They have to end religion because their ideology doesn't work. If you have strong religion, people like you that are so incredible and love our country so much and love God. This is the greatest threat to our country since its founding, in my opinion, 250 years ago, what's happening right now. It's the greatest threat. People don't look at that, well, oh, 3 people were elected. No, it's many more than 3 people. And the other people are being swayed because they don't have the sense to see what's happening. They don't have the sense. Increíble. La mayor amenaza en 250 años es la que estamos viviendo, el comunismo. Y el enemigo del comunismo, lo dijo Trump, es la religión, principalmente la cristiana. Porque su ideología, la del comunista, no funciona. Pero para implementarla, tienen que destruir el cristianismo. Ahí está. Clarito, el que no lo entienda, no sé cómo mejor podérselo explicar, o que se lo explique Trump, no sé cómo él mejor lo puede explicar porque está claro como el agua. Quien está en contra del cristianismo, quien está en contra de los principios de Dios, está en contra de Dios. Así de sencillo. Y en este último tiempo, repito, solo la iglesia entendida, los que amamos la nación, somos los únicos que vamos a hablar en contra de este flagelo del demonio y que Dios nos ayude con valentía, con elocuencia, con veracidad para abrir las conciencias de las personas que se arrepientan de sus pecados, a pesar de que ahora estos seculares dicen que no existe el pecado y que no existe el mal, que se arrepientan, que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador y vengan a la salvación, porque el tiempo de la iglesia se está acabando. Siguiente. Mamdani ya hablamos de Mamdani. Quiero terminar ahora, creo que llevamos más de 1 hora, discúlpenme lo largo, quería traerle que 1:20. Llevamos, la idea es hacer menos de 1 hora, quiero traerles noticieros de media hora, nunca lo he logrado hasta ahora, creo que lo voy a lograr en el futuro, vamos a ver, pero quiero simplemente despedirme con un video que vi muy increíble de cómo el antisemitismo se está expandiendo por todo el mundo. Y Mamdani, que es claramente
anti judío, los detesta porque él es islámico y por eso está unido a la doctrina LGTBIQ para destruir América y detesta a los judíos. De hecho, no fue por primera vez en la historia de Nueva York un alcalde no a una reunión judía que se hace anualmente. Mamdani dijo que no iba. Y este video lo encontré, me pareció fenomenal porque trata de cómo un judío en este momento está siendo ahora perseguido por venir del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero que lo que está pasando ahora es simplemente una réplica de lo que ha sucedido en el pasado. Y se va haciendo un recorrido en la historia de este video que les va a parecer fascinante. Seguramente van a reconocer varias escenas del video por lo que ha ocurrido en la historia y por todo lo que hemos estudiado en Iglesia Palabra Pura. Espero que les parezca tan fascinante como a mí. Nos vemos la próxima semana. El pastor Rafael y yo los queremos mucho. Pronto estaremos en la Iglesia Pereira, Colombia. Y Dios los bendiga. Hasta la próxima semana. Bye bye. Te invitamos a que te conviertas en un colaborador de nuestro ministerio Sembrando en Iglesia Palabra Pura Blaze. Haciendo esto te vuelves participante de llevar la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a diferentes lugares. Vamos a fundaciones, escuelas, ancianatos y cárceles con el mensaje salvador. Además, nos ayudas a alcanzar al mundo hispano a través de la televisión a más de 60 países, donde nuestro programa de enseñanza sale semanalmente. Utilizamos todas las redes sociales, alcanzando con ellas continuamente personas con el mensaje de Jesucristo. También, sembrando en nuestro ministerio, participas de la gracia de dar a Israel, a quien también mensualmente apoyamos. Además, recibirás con tu siembra las enseñanzas del mes, de versículo por versículo de los miércoles y las enseñanzas de los domingos.
Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.